If modern history has shown us anything, it is how easily manipulated. Si la historia moderna nos ha enseñado algo, es lo fácilmente que se puede manipular el sentimiento público. Normalmente vemos esto con consternación. Sin embargo, como mencioné en mi libro de 2005, Construyendo la democracia, esto también crea una oportunidad. Permite el uso de narrativas positivas para imaginar futuros mejores, en lugar de más temerosos. Being used to imagine better futures instead of more fearful futures. Welcome everybody. This is Pascal again from... Bienvenidos a todos. Una vez más, les habla Pascal de Neutrality Studies. Estoy aquí con Nikolai Petro, profesor de la Universidad de Rhode Island y autor de La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia clásica griega puede enseñarnos sobre la resolución de conflictos. Este libro está programado para ser publicado este mes, diciembre de 2022. En esta segunda parte de nuestra entrevista, nos enfocaremos en su nuevo libro y sus argumentos. Nikolai, estás publicando esta obra en un momento crítico en el que la guerra en Ucrania parece haber escalado significativamente. ¿Podrías comenzar contándonos sobre tu libro? ¿De qué trata? Por favor, danos un breve resumen de la obra. I've been looking at the issues of conflict in Ukraine for more than a decade. Entonces, he estado examinando los problemas de conflicto en Ucrania durante más de una década. Sin embargo, no pude encontrar una clave adecuada para explicar los temas recurrentes que observé en la historia ucraniana a lo largo de varias décadas. A medida que continuaba mi investigación, encontré más y más similitudes con un libro que había leído hace un tiempo. Este libro es un clásico, La visión trágica de la política, de Richard Ned Lebow. En su libro, Lebow utiliza la tragedia clásica griega como una herramienta para entender las relaciones internacionales, específicamente las relaciones entre estados. Pensé que este concepto no solo era aplicable a las relaciones internacionales, sino también a las relaciones dentro de los estados. Así que decidí aplicar este enfoque a mi estudio de Ucrania. And I thought that's all very well and good, but it seems to me also applicable to relations within states. And so that's what I set out to do with respect to Ukraine. So there's 6 chapters. The first chapter... Entonces, hay 6 capítulos en total. El primer capítulo profundiza en el concepto de la tragedia y su papel terapéutico en sociedades que lidian con la guerra y el conflicto social. La forma más sencilla de comprender la guerra del Peloponeso no es verla como un conflicto entre diferentes sociedades. En cambio, es más preciso verla como una guerra entre los propios griegos, similar a una disputa familiar. Los trágicos griegos clásicos tenían un objetivo específico. Buscaban sanar sus sociedades recordándoles la humanidad de sus adversarios. Durante la guerra, fueron condicionados a despreciar al otro bando. Sin embargo, cuando se restableció la paz, tuvieron que volver a aprender a tener compasión por las mismas personas. Esto, en un sentido amplio, era el objetivo de la tragedia griega clásica. In the restoration of peace, they have to learn compassion for as well. So that was the goal, broadly speaking, of classical Greek tragedy. And then I specifically explore different aspects of the current conflict in Ukraine, moving from Luego me adentro en varios aspectos del conflicto en curso en Ucrania. Comienzo con el deseo histórico de independencia en Ucrania. A continuación, discuto las políticas internas que se han implementado en Ucrania desde que obtuvo la independencia. Estas políticas tenían como objetivo romper sus lazos altamente rentables con Rusia prácticamente en todos los niveles. Por último, menciono los conflictos más recientes en Donbass y Crimea que ocurrieron después de 2014. En conclusión, planteo una pregunta:
¿Existe un equivalente moderno a la tragedia que también pueda tener un propósito terapéutico? Sugiero algo que podríamos considerar, dada su éxito en más de 50 países en los últimos 45 años, comisiones de verdad y reconciliación. Así que esa es mi análisis de la política ucraniana. Because it's been so successful in over 50 countries over the past 45 years, which is Truth and Reconciliation Commissions. So that's what I have to offer in terms of my analysis of Ukrainian politics. I would very much hope that vision. Espero sinceramente que esa visión se convierta en realidad. Actualmente, parece que todos podemos estar de acuerdo en que se ha sacrificado la verdad. Es increíblemente difícil obtener información confiable sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sus alrededores. Creo que la cantidad de propaganda de todas las partes ha alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, tu libro consta de 6 capítulos. La última parte se centra en Crimea, el Donbass, la extrema derecha y lo que tú llamas una paz defectuosa. Me gustaría discutir estos temas. Tal vez podríamos comenzar con la extrema derecha. Este es un tema que, especialmente en Occidente, a menudo se descarta como un punto de vista ruso. La afirmación de que no hay nazis en Ucrania se considera pura propaganda. Sin embargo, en tu libro, hablas sobre la influencia política que la extrema derecha ha tenido durante décadas. ¿Podrías ampliar sobre esto? ¿Cuáles son los puntos clave para entender la política de extrema derecha en Ucrania? Sure. So, over the last decade, there have been at least 60 articles. Seguro, en la última década, ha habido al menos 60 artículos en importantes periódicos occidentales de habla inglesa sobre el surgimiento de grupos de extrema derecha y neonazis. Estos artículos han aparecido en múltiples publicaciones. Algunas de ellas incluyen The Independent, Newsweek, The Guardian, Reuters, Associated Press, The Daily Beast, The Los Angeles Times y The Nation, por nombrar algunas. En la prensa israelí, ha habido numerosos artículos en el Jerusalem Post, Haaretz y la revista The Tablet. El tema del surgimiento de la extrema derecha también ha sido destacado por Human Rights Watch, Freedom House, el Atlantic Council y el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Estas fuentes no son difíciles de encontrar y forman parte del registro histórico. And they are part of the historical record. My research in my book, along with that of the noted scholar, Ukrainian scholar Vladimir Ishchenko, La investigación de mi libro, junto con el trabajo del renombrado académico ucraniano Vladimir Ishchenko, actualmente en la Freie Universität de Berlín, Richard Sakwa, Gordon Hahn y otros, revela que la extrema derecha tiene una influencia significativa en la política ucraniana. Esto se debe a 3 razones principales. En primer lugar, la extrema derecha proporcionó la fuerza y la estructura para el movimiento Maidan de 2014 que llevó a la destitución del presidente Yanukovych. En segundo lugar, tenían tropas preparadas y ansiosas por luchar en Donbass en 2014 y 2015. Este fue un momento en el que el ejército ucraniano inicialmente no estaba dispuesto a participar. Por último, la extrema derecha tenía una ideología preexistente de nacionalismo. Esta ideología podría ofrecer al país una nueva identidad unificadora, posicionándolo como lo opuesto a Rusia. A new unifying identity as being the antipode of Russia. And for all these reasons, a set of organizations which was and continues to be outside of 3 regions of Western Ukraine, a marginal political... Por todas estas razones, un grupo de organizaciones, que estaba y aún está fuera de las 3 regiones de Ucrania occidental, desempeña un papel ideológico y organizativo significativo en el gobierno ucraniano actual. Este papel es más grande de lo que sus números sugerirían. Esto se debe a que no solo están organizados como un partido político, sino como una hermandad política. Su objetivo es cambiar la dirección de toda la nación, independientemente del sistema político. No están particularmente interesados en el sistema político. En cambio,
se centran en tener la influencia y la capacidad para guiar y asegurar que la dirección del país se mantenga fiel al objetivo de una nación ucraniana pura. Florecen en el contexto de la guerra. La guerra los hace indispensables. That the current direction, that the direction of the country remains true to the objective of a pure Ukrainian nation. That they thrive in the context of war. War makes them indispensable. And they are very small, but they are very Estos grupos son bastante pequeños, pero representan una amenaza significativa para el proceso político. Al comienzo de uno de tus capítulos, mencionas que cada nuevo presidente ucraniano tiene como objetivo lograr la paz con Rusia. Sin embargo, terminan pareciéndose a Stepan Bandera debido a que estos pequeños grupos los empujan hacia la derecha. ¿Crees que incluso alguien como el presidente Zelensky está en riesgo por estos grupos? En otras palabras, estos grupos nacionalistas ultraderechistas podrían deshacerse del señor Zelensky si él siguiera una dirección que no se alinee con sus intereses. The quote you cite is actually one by the former Minister of Transportation, Emelian, who made that statement that it is inevitable that every Ukrainian president will turn out to be an enemy of Russia. La cita que mencionaste en realidad es del exsecretario de Transporte, Emelian. Él afirmó que es inevitable que cada presidente ucraniano se convierta en enemigo de Rusia. No estoy seguro si la extrema derecha tiene el poder político para destituir al presidente. Sin embargo, han estado haciendo esta amenaza explícita continuamente desde 2014, según lo declarado por sus líderes políticos. No sabemos si tienen la capacidad de llevar a cabo esta amenaza. Pero es parte de su retórica y un método que utilizan para asegurar la lealtad política del régimen. Part of the rhetoric and part of the way in which they ensure the political loyalty of the regime. Do you know how ¿Sabes hasta qué punto son conscientes los Estados Unidos y la OTAN de esta dinámica? Además, ¿tienen alguna influencia en el sector de extrema derecha en Ucrania? I assume that the United States government, and particularly the Department of Defense, as well as NATO institutions, are well informed. Creo que el gobierno de Estados Unidos, especialmente el Departamento de Defensa, y las instituciones de la OTAN están bien conscientes de estas organizaciones. Esto se debe a que sería imposible interactuar con las instituciones políticas y militares de Ucrania sin entrar en contacto con ellas. Los asesores militares que he conocido, incluyendo aquellos de Occidente y Gran Bretaña, también han interactuado con estas organizaciones. Lo hacen para asegurar el éxito de su misión militar. I've had the opportunity to encounter were in contact with these organizations in order to ensure the effectiveness of their military mission. They are an integral part of the Ukrainian armed forces. So there's nothing Son una parte crucial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, creo que Occidente está plenamente consciente del papel y la función de la extrema derecha en Ucrania. Es razonable sugerir que estos grupos pueden ser aliados incómodos para los europeos occidentales. Sin embargo, podrían ser vistos como un mal necesario. La expectativa es que a medida que Ucrania gane más independencia, también se vuelva más diversa y de mentalidad liberal. Como resultado, se espera que la influencia de la extrema derecha en la política ucraniana disminuya. That as Ukraine becomes more independent, it will also become somehow more pluralistic and liberally minded, and that consequently the role of the far right would be reduced in Ukrainian politics. But that is something, I should say,
that the far right Pero debo mencionar que la extrema derecha es consciente de este peligro. Están haciendo todo lo posible para evitar que suceda. Una cosa que creo que no se comprende bien en Occidente es la situación actual. En este momento, la hostilidad de la extrema derecha se dirige hacia Rusia. Sin embargo, en términos ideológicos, en términos de pluralismo político y en términos de aceptación social de los valores liberales, la extrema derecha es igualmente enemiga del pensamiento liberal occidental. Esto incluye cosas como los derechos específicos de las minorías sexuales y otras minorías. La extrema derecha se opone firmemente a estas cosas. an enemy of Western liberal thinking, including such things as specific minority rights for sexual minorities and other minorities. This is something that the far right is vehemently opposed to. You know, I wish Desearía poder decir que nunca he oído hablar de una situación en la que las potencias occidentales armen a grupos minoritarios extremadamente violentos en un país. Estos grupos luego se vuelven en su contra y atacan sus World Trade Centers. Desearía que esto no fuera un evento recurrente. No puedo entender por qué seguimos repitiendo este error. Me frustra enormemente. Pero pasemos a mi siguiente pregunta. En el capítulo 5, hablas de Crimea y el Donbass. Planteas la pregunta, ¿no hay escapatoria de la tragedia? ¿Cuál es tu argumento en este contexto y cómo respondes a tu propia pregunta? at that point. There is no permanent escape from tragedy, the Greeks argued, because it's part of our human nature. No hay una forma permanente de evitar la tragedia, según los griegos, porque es parte de ser humano. Sin embargo, esto no significa que no podamos mejorar nuestras relaciones. Parte de mejorar las relaciones y liberarnos del ciclo actual de tragedia, así como extender el tiempo entre dichos ciclos, implica comprender qué es un ciclo trágico. Así que déjame explicarlo un poco porque la respuesta a tu pregunta radica en cómo defino la tragedia, cómo se desarrolla y cómo se puede escapar de ella. Argumento que cada tragedia es autoinfligida. Por lo tanto, la solución radica en reconocer nuestra propia contribución a nuestras tragedias personales. Esto significa que debemos elegir romper el ciclo de venganza en el que estamos involucrados. Este proceso implica 3 pasos. El primer paso es el término griego, anagnórisis, que se traduce como reconocimiento. This is done through 3 steps. The first is the Greek word anagnorisis, which means recognition. Recognizing that recognizing tragedy means raising the public's awareness that the restoration of social harmony requires the efforts of the entire community. Entendiendo que reconocer la tragedia ayuda a aumentar la conciencia pública. Muestra que restaurar la armonía social requiere los esfuerzos de toda la comunidad. No se trata de que una parte de la comunidad triunfe sobre o elimine a otra. La verdadera armonía implica acercarse a aquellos con quienes estamos en conflicto. Para hacer esto, necesitamos dar un segundo paso, que es la catarsis. Esto significa purgar el alma del odio. De esta manera, la confrontación, que está impulsada por nuestro odio, puede ser reemplazada por un diálogo genuino. El paso final es el diálogo. Este es un intento de evocar tanto la compasión como el perdón. El objetivo real del diálogo es la autotransformación. Esto permite la creación de una nueva relación con el antiguo enemigo. Esto luego conduce a la armonía social. Por lo tanto, la tragedia clásica griega es esencialmente una serie de diálogos. The former enemy. So, classical, and therefore leads to social harmony. Classical Greek tragedy, therefore, is quintessentially a series of dialogues in which we are encouraged to expose our own tragic flaws, our own hatreds, to ourselves. Since only Se nos anima a revelar nuestras propias fallas trágicas y odios a nosotros mismos. Esto se debe a que solo cuando entendemos cuánto nuestras acciones han alimentado el odio de los demás, podemos elegir un camino diferente. Por lo tanto, una catarsis y un diálogo, arraigados en el agnosticismo, finalmente conducen a lo que los griegos denominaron como verdadera justicia.
La verdadera justicia se basa en la compasión, a diferencia de la falsa justicia, que a menudo se confunde con la verdadera justicia y se basa en la venganza. Entonces, lo que debemos evitar es la venganza. En cambio, debemos aspirar a lograr la armonía social. Esto se puede lograr reconociendo nuestras propias acciones, mediante la autoexaminación y luego construyendo nuevas relaciones a través del diálogo. Este concepto se relaciona con el tema discutido en el libro sobre la verdad y la reconciliación. Creo que todo esto conduce a la reconciliación. So that this flows into the topic in the book of truth and reconciliation, right? I mean, I think it all flows into reconciliation. I had this talk with Anatol Lieven and Dimitri Trenin, and both of them were very, very... Tuve una conversación con Anatol Lieven y Dimitri Trenin. Ambos estaban extremadamente tristes por lo que está sucediendo. Ambos expresaron que las heridas que se están infligiendo ahora durarán décadas. Ellos creen que la situación será casi inalcanzable. Sin embargo, tú pareces tener un mensaje diferente. Sugieres que la verdad y la reconciliación se pueden lograr si se toman 3 pasos. ¿Crees que esto es posible, no solo en teoría sino también realísticamente? Considerando la historia entre Rusia y Ucrania, ¿crees que hay un sentido de pragmatismo que pueda ayudar a avanzar y evitar la trampa de la venganza? If modern history has shown us anything, it is how easily manipulable. Si la historia moderna nos ha enseñado algo, es lo fácilmente que se puede manipular el sentimiento público. Normalmente vemos esto con consternación. Sin embargo, como señalé en mi libro de 2005, Forjando la democracia, esto también crea una oportunidad. Abre la puerta para utilizar narrativas positivas y visualizar futuros mejores en lugar de más temerosos. Es muy cierto que la política que adoptamos en cualquier generación se basa en una imagen del pasado que elegimos aceptar. Si miramos al pasado y nos enfocamos en nuestro odio hacia los demás, naturalmente esto se reflejará en nuestras políticas actuales. In any given generation is based on an image that we accept from the past, the one that we want to accept. And if we look at the past and emphasize our hatreds of others, sin embargo, si examinamos el pasado y nos enfocamos en los aspectos esperanzadores y reconciliadores de nuestra historia, entonces estos serán resaltados. Esto conducirá a más oportunidades para el futuro y a discusiones pacíficas. La historia nos brinda muchos ejemplos de esto. Las transformaciones más notables que hemos visto recientemente son en las relaciones que parecían estar arraigadas en siglos de odio. Esto incluye las relaciones entre Inglaterra e Irlanda, Francia y Alemania, y dentro de este país, entre Estados Unidos y México. In recent times, in relationships that truly were based on centuries of hate, like the relations between England and Ireland, or France and Germany, or in this country between the United States and... Hoy en día, existen sospechas y la relación entre los dos países quizás no sea ideal. Sin embargo, hemos recorrido un largo camino desde la suposición de que estos países siempre deben estar en guerra entre sí. Aquí es donde creo que la tragedia griega clásica puede ser muy útil. Como enfatizo en mi libro, la tragedia griega era terapéutica. Obligaba a la sociedad a enfrentar sus propias fallas. Sin embargo, me enfrenté a un desafío. No existe un mecanismo hoy en día como el Dionisio griego clásico. Este evento reunía a toda la ciudad para una limpieza emocional obligatoria 2 veces al año. Actualmente, no hay nada que cumpla este propósito. Now, I encountered the difficulty that there's no mechanism like the classical Greek Dionysia, which united the entire polis in a mandatory purging of its emotions. Pero cuando las sociedades finalmente se cansan de la guerra, hay un proceso que ha existido durante más de 45 años.
Este proceso se ha implementado en más de 50 países y se conoce generalmente como verdad y reconciliación. En muchos aspectos, argumento, se asemeja a las Dionisias porque tiene como objetivo fomentar la reconciliación social y sanar traumas sociales profundos. En mi último capítulo, examino 3 ejemplos de muchos. Específicamente, analizo los casos de las comisiones de verdad y reconciliación en Sudáfrica, Guatemala y España. Argumento que cada uno tiene lecciones valiosas para Ucrania. Destaco Sudáfrica por el papel de la Iglesia en transformar una situación que estaba llena de potencial para la venganza violenta en una de perdón mutuo. Has something to teach Ukraine. South Africa, for the church's role in transforming a situation which was fraught with the potential for violent retribution into one of mutual forgiveness. In Guatemala, En Guatemala, hay una oportunidad para iniciar una conversación nacional sobre una historia altamente controvertida. Esta historia incluye una guerra civil que duró más de 30 años, con la participación de actores externos como Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno ha sido reacio a iniciar esta discusión. En España, hay un ejemplo intrigante conocido como el Pacto del Olvido. Este pacto impuso 30 años de silencio obligatorio sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura de Francisco Franco. A pesar de esto, la sociedad civil española finalmente logró establecer instituciones democráticas. Justo después de la muerte de Franco, se determinó que era necesario un período de paz y calma. Esto permitiría que las instituciones civiles crecieran y asumieran un papel más significativo en la sociedad. To be enforced in society in order precisely for civil institutions to grow and assume a more significant role in society. And that has effectively happened. Now, Ukraine's solution will be its own. But esto ha ocurrido de hecho. Ahora, Ucrania encontrará su propia solución, pero hay numerosos ejemplos beneficiosos a considerar de las diversas comisiones de verdad y reconciliación. He señalado algunos, los más conocidos. Me parece que este es un camino prometedor a seguir, especialmente porque hay tantos desacuerdos conflictivos sin resolver dentro de la sociedad ucraniana. Sin resolver estos, temo que cualquier resolución pacífica del conflicto actual simplemente sea una pausa antes de que estalle el próximo conflicto violento en Ucrania. Peaceful resolution of the current conflict will merely be an interlude before the next violent conflict erupts in Ukraine. I pray for Rezo por una solución o una salida que conduzca a una paz duradera. Lo último que queremos es un ciclo de violencia que se encienda y se apague constantemente. Nikolai, tengo que terminar nuestra conversación aquí, pero esta discusión ha sido muy interesante. Animo a todos los espectadores a que por favor consigan una copia del libro de Nikolai. Está disponible ahora, puedes comprarlo en línea. Es sumamente esclarecedor y es una de las pocas obras que no solo resalta todas las cosas malas que están sucediendo. También sugiere cómo avanzar, utilizando un método probado en el tiempo. Así que, felicidades por tu libro, Nikolai, y espero hablar contigo nuevamente pronto. Thank you very much. Muchas gracias, Pascal.